Está iniciando. Sí, ahí sale Listo. grabando llamada. Ok, pues hola. Nosotros somos estudiantes de psicología, quinto semestre. Entonces, pues vamos a proceder a realizarte una entrevista. Ok. Ok. Entonces, primero quisiera preguntarte, ¿qué especialización tienes en psicología? Bueno, pues primero gracias. Yo, pues como tal, digamos, soy psicóloga, tengo especialización en el área de gestión humana, pero como tal siempre me he enfocado en la parte, digamos, asistencial, en el área de la ¿Asistencial? salud. Sí, Ah, ok. O sea, eres clínica, ¿sí? sí, como tal, digamos, la especialización en clínica no la tengo, pero pues ya, digamos, estoy haciendo gestiones para hacer a mediano plazo la maestría y en realidad ese siempre ha sido mi enfoque, la parte clínica. No sé Ok. si quieran saber un poquito de en qué lugares he trabajado, Sí, ¿sí? ¿nos podrías contar qué experiencias has tenido? ¿Cómo ha sido el Bueno, yo, proceso? pues no sé si sea relevante, pero bueno, yo soy egresada de la Católica. Yo, pues, cuando terminé de allá, ya, digamos, estaba teniendo contactos iniciales con la parte, digamos, de atención a adolescentes, porque yo les hacía pruebas de orientación vocacional cuando estaba terminando la carrera. Pues como tal, digamos, yo comencé a ejercer igual que todos en las prácticas, pero ya, digamos, ahí hacía consulta externa en la Universidad Autónoma. Y ya después cuando me gradué, comencé a trabajar en un centro de reconocimiento de conductores, esos que hacen exámenes para el pase. Entonces yo ahí digamos que manejaba un poco de la parte asistencial porque pues yo hacía la valoración cognitiva y la valoración motriz para los que querían sacar la licencia o renovarla o todas esas cosas. También digamos en la parte administrativa, a mí, digamos que curiosamente siempre he tenido contacto con la parte organizacional, así no lo busque, porque ahí a mí me tocaba hacer la selección del personal que a veces tocaba reemplazar temporalmente o de forma definitiva. Entonces yo manejaba esa parte. Después estuve en un hospital en Chocontá y ahí, digamos, era más intramural, que llaman, entonces era un hospital más o menos digamos, aspiraba a ser de segundo nivel y ya estaba como en los trámites, pero todavía no era de segundo nivel. Estaba como entre primer y segundo nivel porque pues ya, digamos, no era primer nivel porque tenía algunas especialidades, pero no era segundo porque les faltaban algunos trámites. Y ahí yo manejaba toda la parte de atención a pacientes de urgencias, hospitalización y consulta externa. Pues además de eso, en el primer momento que yo estuve en el hospital, pues hubo un tiempo en el que también hacía toda la parte de atención psicosocial en diferentes grupos vulnerables de ese municipio. Eso fue en Chocontá, Cundinamarca. Y ya después, en el segundo momento que estuve en ese hospital, yo ya me enfoqué más solo en la parte interna, atención de los pacientes de hospitalización, urgencias y consulta externa. También atendíamos a los niños con el área de trabajo social, como educándolos para que fueran agentes activos en todo lo que tiene que ver con su proceso de salud. Después estuve como tal en una IPS en Zipaquirá. Eso fue como año y medio más o menos. Y ahí fue el área de consulta externa y talleres con personas pues de cualquier edad que remitieran las EPS y eso fue hasta el 2016 y pues ya a mediados del 2017 en adelante yo como tal me he dedicado a crear contenidos en el área de infancia, adolescencia, pues desde la psicología, obviamente. Y poco a poco, digamos, he ido emprendiendo un proyecto que se llama Psicoinfantil Adolescente.
Entonces, pues la idea es dirigido a padres o cualquier adulto que tiene contacto con niños y adolescentes que se den cuenta que, digamos, cada uno de ellos es como el arco iris, cada uno es un color distinto, una forma de pensar distinta, de sentir, de actuar, y pues precisamente por eso, pues la imagen es, o el logo es un arco iris. Sí, digamos que en eso es que he estado. Básicamente es eso. Ok. Ah, Eh, qué bueno, tú Gina. mencionabas que en algún momento tú tuviste que reemplazar a un psicólogo organizacional. Sí, 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 sí estoy bien. Pues no reemplazar, sino que lo que pasa es que en el primer empleo que yo tuve, en el lugar de donde hacía los exámenes del pase, ahí como tal yo era la psicóloga, pero aparte de eso también era la que tenía que administrar esa sede. Entonces, toda la parte de, por ejemplo, evaluación de satisfacción, resolverle las PQR a los usuarios, cuando había un día que alguno de los otros profesionales, que pues, era fonoaudiólogo, un médico general y la optómetra o la auxiliar no podían estar, yo tenía que hacer todo el proceso de selección para conseguir reemplazos. Entonces, pues digamos que antes de mí ahí no había nadie porque en realidad era un lugar nuevo que estaban colocando ahí Ok. en Chocontá. Entonces, digamos que yo manejaba también ahí esa parte organizacional. Digamos que sin planearlo aprendí un poco del tema. Y por eso fue que luego hice en el 2017, por eso fue que hice la especialización en gestión humana. Porque yo Mm, decía, qué bueno aprender cómo, digamos, gestionar no solo si en algún momento tengo otras personas a mi cargo, sino también digamos, a los usuarios. Porque, pues, digamos, la parte de humanización del servicio siempre ha sido algo que a mí me ha llamado la atención porque a veces, pues no en todos los lados, pero en los lugares que yo estuve, a veces veían más a las personas como, digamos, como un número para el informe mensual, ¿sí? Y digamos, cada persona es mucho más allá que un número. Es una historia, es, digamos, una necesidad de que alguien lo ayude y digamos que precisamente también pues cuando estuve en el hospital yo alcancé a ir creando un proyecto de humanización porque siempre, digamos, he pensado que en el área de la salud, pues, por ejemplo, aquí en Bogotá, en Cundinamarca, siento que todavía falta un poco como eso. Y ya. Ok, Gina. Pues ok. me intriga, digamos que tu recorrido es muy fascinante. Has tenido Gracias. varias experiencias y pues no sé, quisiera saber qué enfoque manejas, desde qué enfoques te has parado para cada, digamos, cada trabajo que has tenido. Pero enfoque que como de la psicología, ¿sí? Pues Sí, digamos, ¿sí? sí. Ah, ok, sí, es que no sé si se congeló la imagen. Yo, digamos, pues como tal, en la universidad que yo me gradué manejan un enfoque cognitivo-conductual. Entonces, pues ahí, digamos, todo parte de los pensamientos que van muy ligados a las conductas que tiene la persona. Y, digamos, ese ha sido mi eje básicamente siempre, pero también un poco me he dado cuenta con el paso del tiempo, pues desde que me gradué hasta ahora, que tam, también va muy ligado no solo los pensamientos a la parte de las conductas, sino también a la parte de las emociones y cómo, de cierta forma, como que se desempeñan en las situaciones, en las diferentes situaciones que se les van presentando. Entonces, digamos que yo, digamos, cada psicólogo lo maneja distinto, pero yo, digamos, no soy de esos psicólogos que se casan con un modelo. ¿Sí? Si bien yo me gradué de una universidad cognitivo-conductual, yo parto más que todo de cuál es la necesidad que tiene la persona. En ocasiones, y lo digo porque en ocasiones, digamos, hay algunas técnicas, por ejemplo,
de la psicología de la Gestalt que yo he tenido que usar con el beneficio del usuario, ¿sí? Y digamos que a veces casarse con un modelo no es algo que le sirva tanto a la persona, ¿sí? Entonces, digamos que yo he ido haciendo un ajuste en ese sentido. Ese, digamos, modelo para mí es uno de los que más abarca, es uno de los más completos, sino porque yo haya estudiado en una universidad que lo tenía, sino porque lo he visto. En realidad, digamos, en los demás también tienen en cuenta esos dos componentes, la parte mental y la parte conductual, sino que pues digamos que a veces hay como esos choques de cuál modelo es mejor, pero pues digamos yo no miro eso, sino baso es dependiendo de la persona que está enfrente de mí, cómo puedo apoyarlo, cómo puedo acompañarlo, cómo puedo guiarlo, orientarlo, porque pues yo nunca he sido de las personas que les dice a los usuarios o a los pacientes o a las personas en general, no soy de las que les dice qué hacer, sino le planteo como, esta es tu situación, estas son las opciones, ¿cuál consideras que puede ser como la más viable? Y en parte, digamos que siempre mi base ha sido el modelo cognitivo-conductual. Ok. ¿Y esa perspectiva de los paradigmas siempre ha sido así? ¿O había un punto en el que te haya sido más por lo psicodinámico o lo humanista? Pues digamos, de los otros modelos, el que más me gusta es el de la Gestalt, o el sistémico que llaman. Pero como tal del psicoanalista y del otro que mencionaste, en realidad, pues sí, digamos, me he documentado el tema, pero no, pues considero que pues obviamente muy respetable los que lo ejercen y todo, pero pues considero que pues obviamente hay ciertas cosas que sería bueno profundizar antes de digamos, llevarlo a cabo con alguna persona que necesita que yo le ayude en alguna situación psicológica, ¿sí? Digamos, pienso que no sería muy responsable de mi parte, no sé, usar herramientas psicodinámicas si yo, digamos, ni siquiera las manejo bien. Del Gestalt conozco algunas porque como tal en la Católica nos dieron la oportunidad de conocer diferentes modelos y ese fue uno que reiteraron en diferentes momentos de la carrera y digamos, lo he relacionado en muchas situaciones que he tenido que enfrentar con algunos usuarios. Entonces, digamos que en ese estoy un poco más familiarizada que con otros. Ok. Con respecto a tu ambiente laboral, que tú dices que ahorita trabajas en un espacio para adolescentes, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba terminando la carrera, también comencé ahí a tener el primer contacto con niños y con adolescentes porque yo les hacía toda la parte de orientación vocacional. Entonces, digamos, ahí fue como el primer contacto. Después, ya en el segundo y tercer empleo que tuve, pues como manejaba toda la parte de la parte asistencial, en consulta externa, en urgencias, en hospitalización, pues ahí, pues ustedes saben, es como dicen, la persona que llegue, hombre, mujer, edad que sea, y hágale, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, ahí tuve, digamos, ya como el segundo contacto y ya después cuando en el 2017 comencé a emprender mi proyecto pues digital, que pues en eso estoy hasta este momento, he tenido más contacto con padres, con adolescentes y digamos por lo que pues es mi enfoque en este momento, la infancia y la adolescencia, porque pues yo soy de las que piensan que si uno resuelve las cosas de raíz, pues todo como que se resuelve más fácil y es como más oportuno. Entonces, siempre he tenido como ese contacto
con los jóvenes, con los adolescentes, pues en diferentes momentos. Ok. ¿Qué es lo que consideras que es más difícil de de tu actual trabajo? Pues digamos que cuando, digamos que en mi caso, si bien el cambio de un trabajo a otro, ya de por sí es adaptarse a un ambiente laboral y a, digamos, unas condiciones totalmente distintas. En mi caso fue mucho más abrupto porque fue, digamos, de una parte presencial en un trabajo a una parte independiente, virtual o online, ¿sí? Entonces fue de un extremo al otro, ¿sí? Entonces, en mi caso, digamos, he tenido que ir adquiriendo habilidades gracias a algunas formaciones que he tenido que hacer, que pues obviamente son cosas que algunas pienso que deberían enseñarlas en la carrera, otras que pues digamos que he tenido que ir aprendiendo en la marcha, y pues en realidad en esto uno nunca termina de aprender. Ok. Ah, qué bueno. Digamos que en esas experiencias que has tenido, el aprendizaje que has tenido, ¿cómo desarrollas la entrevista con los padres y los adolescentes? ¿Hay alguna diferencia entre esas entrevistas? Diferencia como en la estructura y esas cosas, ¿sí? Sí, sí, señora. Digamos que pues yo me he dado cuenta que a veces, digamos que, y lo digo porque me ha pasado en muchos momentos, a veces o el papá o a veces el adolescente de forma consciente o de forma inconsciente terminan echándole toda la culpa de lo que sea que esté pasando a la otra parte. El papá le echa la culpa al adolescente, el adolescente al papá. Entonces, en ese sentido, yo siempre prefiero, en la medida de lo posible, que se inicie con un encuentro en los que estén ambas partes, como quien dice, para dejar todas las cosas como claras desde el comienzo de cómo se va a trabajar, de lo que, para lo que va a ser, digamos, esa consulta, esa asesoría psicológica, para lo que no va a ser, ¿sí? Ahí, digamos, va un poco lo que yo les decía hace rato, que, por ejemplo, ahí les digo que pues obviamente la información va a ser confidencial, que a menos que pues se rompa como tal, que haya una conducta que puede implicar un riesgo para ese adolescente o para las personas que lo rodean, que pues obviamente la idea es que cada uno se exprese pero de una forma respetuosa sobre el otro, ¿sí? También les digo que ahí no va a ser un juicio, yo no soy el juez, uno no es el acusado y otro es la defensa. También digamos, les digo que pues digamos, yo, pues a diferencia de otros psicólogos que yo he tenido la oportunidad de conocer hasta el momento, yo no les digo, van a ser X cantidad de sesiones. ¿Por qué yo no se los digo? Porque yo pienso que, digamos que ayudar a que el ser humano en cualquiera de las etapas en las que se encuentre modifique alguno de los aspectos que no es funcional en su vida, eso no es como cuando uno va a hacer un pastel en la casa, que son cosas muy exactas, ¿sí? Entonces, y mucho menos cuando hay adolescentes de por medio, ¿sí? Todo es muy variable. A veces puede que las cosas funcionen, a veces puede que no, y no porque no, digamos, haya hecho todo lo que les dije ahorita, sino porque a veces pues obviamente como tienen muchos cambios por la edad, hormonales, la forma de pensar, en sus emociones, en fin, digamos que eso es como muy volátil. Entonces, obviamente hay momentos en los que yo tengo, digamos, encuentros solo con el papá o la mamá o solo con el adolescente, pero igual todo se les habla en común, ¿sí? O sea, digamos, se les va contando cómo ha ido funcionando todo para que pues todos manejemos la misma información. Y por lo que a veces también me he dado cuenta que pues a veces viven bajo el mismo techo, pero resulta que cuando salen de la consulta con la psicóloga, ¿y qué? ¿Cómo le fue con la psicóloga? ¿Qué le dijo?
Y el adolescente dice, no, bien, pero no le dice nada, ¿sí? Entonces como para, digamos, como generar esa posibilidad de que se vayan contando uno al otro qué se hizo, qué no se hizo, qué le gustó de ese día que se hizo ese encuentro, qué no le gustó, de qué se dio cuenta, ¿sí? Entonces, pues por lo que les decía hace un momento, yo no les doy órdenes, haga tal cosa, no haga tal otra, ¿cómo hizo esta cosa que yo no le dije? Sí, no, digamos que yo me he dado cuenta en el tiempo que yo he ejercido que es bueno, digamos, darles opciones a los pacientes, en especial, digamos, cuando son niños, cuando son adolescentes. Es bueno que, obviamente, los papás, por lo que son menores de edad, tengan conocimiento de ello, pero es bueno que ellos decidan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, se da más la oportunidad de que ellos se vayan involucrando en lugar de que sea una psicóloga que les grite cuando no hicieron tal tarea que les puso, que les ordene que hagan tal otra, y lo digo porque tuve una experiencia pues cercana que en el último empleo presencial que tuve, que fue que éramos dos psicólogas, yo era la psicóloga de la jornada de la mañana, había una psicóloga en la jornada de la tarde, pues digamos por cuestiones de respeto no voy a decir el nombre de esa persona, pero digamos que de un momento dado a otro, ella también atendía a adolescentes y pues papás que iban a consultarle cosas de sus hijos adolescentes. De un momento a otro, ella comenzaba a dejar de tener esos pacientes y yo me daba cuenta que a mí me salían en la agenda y yo pues ahí no los manejaba, toda esa parte logística de las agendas y demás, lo manejaban en el quinto piso unas auxiliares de una enfermera. El punto es que cuando yo fui a averiguar, resultó que fueron esas personas, fueron los papás, fueron los adolescentes que decidieron cambiar a consulta conmigo precisamente por lo que pasaba que yo les decía ahorita, que les gritaba, que los regañaba y pues, digamos, yo me puse un poco en el lugar de ellos y pensé, claro, a mí no me gustaría que me griten, yo no iría a un lugar que me regañen, ¿sí? Y yo, digamos, soy psicóloga, pero yo también he ido al psicólogo y si yo voy a un psicólogo que me grite, yo no vuelvo. No he tenido esa experiencia, gracias a Dios, pero yo no lo haría, ¿sí? Entonces, digamos, esa es como la estructura que yo manejo, pero trato de que no sea como tan cuadriculada, porque lo que les digo, hay cosas que se ajustan más como a la persona, sea adolescente o pues el papá. Ok, digamos que eh, es bueno conocer el punto de vista, digamos que en cierta forma eh, veo la ética que llevas en tu trabajo, digamos que tienes claras ciertos aspectos éticos como el consentimiento informado, el comunicar, la comunicación clara y precisa frente a lo que se va a hacer, lo que se tiene que hacer y digamos que el derecho a la confidencialidad, ¿sí? Digamos que frente a este tema y frente al tema de enfoques, hay digamos que ciertas preguntas o ciertos tipos de preguntas. No sé si me podrías dar un ejemplo de las preguntas que tú haces frente a diferentes situaciones. Digamos, hay preguntas que son muy lineales donde la respuesta solo es sí o no. Hay otras donde las preguntas quieren recoger más información de un sí o no. No sé si me podrías aclarar la diferencia o dar ejemplos sobre estas preguntas. Con las personas en general que yo he atendido, ¿sí? Sí, sí, con los ejemplos que nos has dado. Pues digamos, en eso todo parte como de la edad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo he tenido, digamos, contacto con niños, yo lo que hago es que a través del juego, primero pues me gano su confianza, ¿no? Porque pues eso no es como digamos, de que ya tiene la comprensión de por qué está ahí y demás. Segundo, pues cuando ya me gané la confianza, pues a través del juego llámese que estamos dibujando, porque a veces yo me pongo a dibujar con ellos, o que estamos armando rompecabezas, o bueno, cualquiera de esas cosas. Cuando ya llevamos como unos minutos jugando, le digo, bueno, y cuéntame, eh,
¿tú con quién vives? Me dice, con mi papá, con todas esas personas que... Le digo, bueno, ¿y cómo te llevas con tal persona? ¿Cómo te llevas con esta? Sí, digamos, y él me va diciendo. O a veces, digamos, algo que hago mucho es que les doy la oportunidad de que hagan el dibujo de la figura humana. Yo no les digo, obviamente, cómo lo dibujan, sino dibújalo como tú quieras. Y bueno, ahí les doy los colores, los marcadores, en fin. Cuando lo dibujan, le digo, cuéntame, ¿tú con quién vives? No, con mi papá, mi mamá, mi hermano. Ay, ¿por qué tu hermano no está en el dibujo? Obviamente, digamos, ese tipo de preguntas cuando son niños muy pequeños, pues no se les puede hacer porque todavía no entienden el por qué. Sino, ay, ¿y tu hermano dónde está? Y ahí como que uno comienza a mirar cuáles son las expresiones que tienen en el dibujo cada uno, y ahí como que va explorando la relación que tiene con cada uno, y ahí como que ya uno comienza a ver cositas. Ahí vale la pena hacer una claridad, y es que es bueno que pues sepan que cuando uno, digamos, va a atender a un niño o a una niña, como, digamos, la inmadurez emocional es mayor con relación a los adolescentes, es bueno, digamos, en la medida de lo posible, no quedarse solo con el niño, con la niña. Sí, pues, digamos, como por evitar cualquier tipo de, digamos, de situación, ¿sí? Como me refiero, llámese, que se malinterprete ese tipo de situaciones y demás. Entonces, digamos, me parece bueno ahí hacer como la aclaración. Bueno, y ya digamos cuando son adolescentes, lo que yo hago es que, pues obviamente con esa misma estrategia no funciona, pero lo que hago es que, pues como, digamos, depende de la disposición del adolescente, pero como tal, hablamos un rato, digamos, que me cuente, si sabe por qué está ahí, porque pues a veces, tristemente, el adolescente es el último en enterarse que está donde el psicólogo, y pues obviamente no reacciona muy bien, y pues con uno que es la psicóloga, pues no, en parte pues obviamente está como medio prevenido con uno, ¿no? Entonces, no, va a venir una desconocida a decirme qué hacer con mi vida, piensa en eso. Yo, digamos, primero le desmitifico esa situación, le digo, yo no te voy a decirte qué hacer, yo no te voy a decir qué decir, ni nada de eso, le digo, yo aquí quiero ayudarte, si tú me lo permites, tu mamá me comentó X situación, quiero que tú me cuentes un poco cómo ves tú esa situación que dice tu mamá, cómo está pasando, tú cómo la has vivido, como para tener el otro lado de la moneda, por lo que les decía a veces. Cuando son adolescentes y cuando son niños, es bueno, digamos, no quedarse solo con la percepción que tiene papá, mamá o el abuelo o cualquier otro acudiente, porque pues a veces va muy desligada a la realidad, y no porque los padres quieran mentir o los adultos quieran mentir sobre lo que hacen sus hijos, sino porque a veces por el mismo estrés o afán del día tienden a achacarle culpas a ese pobre hijo, a esa pobre hija que pues simplemente es inmaduro en ciertos aspectos psicológicos y no tiene por qué saber, digamos, ciertas cosas que pues ellos ya saben. Ay, pero él, ¿por qué no sabía que tenía que hacer tal cosa? Pues, oiga, entiendes, un niño, es un adolescente, está viviendo estos momentos, tiene que acompañar, entender y no, digamos, juzgar. Pero pues a veces hay papás que eso no lo comprenden muy bien, y es normal porque a veces no conocen ciertas cosas que uno, gracias a la carrera, aprende a conocer. Ya cuando son, digamos, con los adolescentes, yo evito hacer preguntas que tengan que responderme sí o no, o sea, preguntas cerradas no, porque precisamente ellos tienden mucho al sí, no, bien, mal, regular. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. Sí, no, ya ese tipo de preguntas yo no las hago, precisamente porque vamos a estrellarnos contra la pared una y otra vez y van a estar más prevenidos conmigo. Entonces, digamos, cuando ya me han preguntado más o menos dudas que tengan de cómo vamos a manejar el proceso, y obviamente en la medida de lo posible yo se los voy aclarando, y ya los ánimos obviamente están muy calmados porque saben que yo no les voy a decir qué hacer ni nada de eso, ahí hago preguntas como, por ejemplo, bueno, tu mamá me dice que tu mamá me dice que en el colegio tú le pegas a X, Y y Z al compañero. Quisiera saber, digamos,
eso por qué sucede, qué es lo que ha pasado en el colegio para que tú reacciones así. Y bueno, ahí me dice, no, es que yo lo hago por tal cosa, tal otra. Y de lo que me responde, yo cojo algo para contrapreguntarle, ¿sí? Siempre, digamos, hacer eso es muy bueno porque uno va a ir como hasta la raíz de la causa real. A veces las personas no se dan cuenta y pasa mucho con los adolescentes y con los adultos que dicen no. Y lo digo porque una vez me pasó, cuando yo estaba en prácticas, un chico me dijo, no, es que quiero que me ayude a encontrarle el sentido a mi vida. Y ese era como el motivo de consulta macro, pero escarbando hasta el fondo, luego de, eso fue como 2, 3 sesiones, en esa época yo hacía consulta de 1 hora, resultó que la persona, cuando se refería a eso, era una persona que tenía déficit en habilidades sociales y no sabía cómo expresarle a la chica que le gustaba, que compartían salón, no sabía cómo expresarle las cosas porque pues él se anticipaba en todo y digamos que en su mente anticipaba cómo iba a hacer si le decía, si le invitaba a salir, por ejemplo, se imaginaba la situación cómo sería en su cabeza, pero de ese mismo miedo no lo hacía y todo queda en la cabeza y ya, ¿sí? Entonces, digamos, en eso pienso que también es clave, pues además de no hacer preguntas cerradas, ir cogiendo, como dicen por ahí, de lo que uno le den para, ¿para qué? Para saber hasta qué punto, digamos, es como la raíz de esa situación que tiene. Yo me he dado cuenta que a veces hay personas, y eso también es obviamente a veces porque todo el mundo no tiene por qué saber esto, porque pues eso lo aprende uno más siendo, pues estudiando psicología y ya ejerciendo como psicólogo, como psicóloga. A veces las personas no tienen noción de qué es lo que quieren o de qué es lo que no quieren o de qué influencia tienen ciertos pensamientos, ciertas emociones, ciertas conductas, ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, digamos que como tal, yo digamos, por ejemplo, hace un tiempo atendí a una persona que me decía, un adulto que me decía, no, doctora, yo en realidad vengo porque me siento muy mal con mi esposa. Y yo le decía, pero cuénteme, ¿por qué se siente mal con ella? ¿Qué está pasando? Dijo, pues es que con ella antes la comunicación era ABC y era súper buena, ahorita es, ahorita es de tal manera y no digamos, no sé qué pasa. Y yo le decía, cuénteme, ¿usted ha tenido esta conversación que está teniendo conmigo, con su esposa? Ay, doctora, no, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Yo le decía, yo le agradezco que me confíe lo que está sucediendo, pero ¿no cree que sería conveniente primero mirar con su pareja cuál es la situación que está pasando, tal vez cuáles son las posibilidades que tienen para resolverlo y ya si sienten de algún momento que los recursos psicológicos que ustedes tienen como que no son suficientes, ahí sí, venga y vamos para que nos apoyen? Digamos, tristemente, en países como Colombia, y lo digo por la experiencia que yo he tenido hasta el momento, a veces no se tiene esa cultura de saber que ir al psicólogo no es solo cuando las cosas están mal, sino a veces, digamos, no es solo cuando, por ejemplo, hay violencia intrafamiliar, sino a veces cuando la pareja tiene problemas de comunicación. Sí, digamos que yo hace un tiempo escuché que hay, digamos, en Argentina, si no estoy mal, allá tienen la cultura de ir al psicólogo como ir al dentista, al odontólogo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues ustedes saben que uno va al odontólogo cierta cantidad de veces al año, ya sabe cada cuánto tiene que tener el control y lo hace. Y uno, digamos, se acuerda. Y hay personas que hasta lo hacen particular y todo. Pero acá, aquí en Colombia, digamos, falta como esa cultura de saber, uno, que pues el psicólogo no es el taxista, ¿sí? Con todo respeto, pero pues cada quien, como dicen, zapatero a tus zapatos. Uno no estudia 5 años para que termine siendo el psicólogo, llámese el cinturón, que a veces me ha pasado que hay personas que dicen que el psicólogo de antes era el cinturón, me parece súper ofensivo, pero hay personas que esa es su percepción. Sí, ¿a qué te refieres con cinturón? Lo que pasa es que
digamos, hace un tiempo conocí, eso fue en 2 ocasiones que decían que no, que es que antes uno, digamos, no había problema que uno le pegara al niño, que esto, que el otro, ahorita si uno le pega, tiene implicaciones legales, y decían, no, es que antes como tal no habían personas estudiando psicología, esa carrera ni existía, doctora. El psicólogo de antes era el cinturón, era la chancleta, y con eso el niño, con eso el niño entendía, y mire que él ahorita está muy bien, ¿sí? Entonces terminaban diciendo como ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en general así es como yo lo he ido manejando. Ok. Ok, digamos que has escuchado mucho de los estigmas que tenemos nosotros los psicólogos. Y Sí, sí, se me hace conocido ese que me sí, es mencionas. que lo digo porque me ha pasado y pues hay personas que eso les parece chistoso, pero a mí me parece ofensivo porque eso es quitarle valor e importancia a una carrera tan relevante en estos momentos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, como la psicología, ¿sí? Sí, sí, digamos, a veces tienden a pensar otra cosa que a veces es un mito. Ay, no, pero usted por qué está enojado? ¿O por qué tiene X problema? ¿No que usted es psicólogo? ¿Creen que uno tiene una burbuja en la que ahí ve todo el futuro, va a saber cómo funciona eso? Y pues no, sí, uno es psicólogo, pero antes es un ser humano. Uno tiene sus dolencias, uno tiene sus dificultades, uno también pues sabe resolver ciertas cosas, pero a veces como que no las tiene en cuenta y se comporta como una persona, digamos, del común y también, digamos, eso es bueno. A veces también otra cosa que me he dado cuenta es que a veces hay personas que creen que, por ejemplo, cobrar X cantidad por el X servicio que uno ofrezca, a veces no es necesario, ¿sí? Entonces, digamos, pagan X cantidad por ir a una consulta de control con el odontólogo, pero no tienen la capacidad de entender que eso mismo deberían hacer en cuestiones de salud mental con un psicólogo, ¿sí? Entonces, pienso que digamos en eso todavía como que pues falta tela por cortar y también falta como crear conciencia en la gente y pues en las entidades públicas, en las entidades privadas, porque hace un tiempo yo me enteré, eh, había un centro comercial en Medellín que yo vi una propaganda terrible en la que decían, si tienes problemas y te sientes triste, ve de compras, es más barato y efectivo que ir al psicólogo. Y eso se volvió un revuelo terrible porque obviamente pues yo me enteré y la verdad yo lo difundí porque yo decía terrible que le resten valor a una carrera como la psicología que tiene tanto esfuerzo, que a nivel laboral, eh, digamos en países como Colombia, todavía falte que la respeten mucho más, falta que la valoren mucho más. Y si nosotros como gremio dejamos que ese tipo de situaciones pase así como así, pues obviamente no se va a resolver. Y claro, yo se lo difundí a una persona que tengo conocida y eso fue un revuelo y la presión fue tanta que ese centro comercial tuvo que quitar esa publicidad y no solo eso, sino que tuvo que pedir disculpas públicas porque por ese tipo de situaciones y ese tipo de publicidades es que creen que el psicólogo da consejos y ya, ¿sí? Y va mucho más allá de eso. Ok. Y dejando un poco de lado. Digo que se va a descargar el computador. Esperen. Ok, ok. Segundo. Listo. Ahora sí, perdón. ¿Qué? Tranquila. Dejando un poco de lado, pues, este tema de la especialización, ¿tú si tuvieras la posibilidad de cambiar de especialización, lo harías? Como enfocarme en el área jurídica, educativa, o ¿sí? Sí. Pues un tiempo yo lo pensé, yo cuando estaba haciendo mis prácticas, como las hice en una universidad, y pues conocí ese ambiente educativo por dentro, eh, un tiempo en que, digamos, lo pensé, pero me di cuenta que como tal, el área clínica me gustaba y me sigue gustando y creo que no va a dejar de gustarme, precisamente porque de cierta forma esa es
como la base para poder desempeñarse en varias de ellas, si no es que me equivoco, me atrevería a decir que todas, ¿sí? Entonces pienso que me ha servido mucho, no solo por lo que aprendí en su momento en la universidad y en la práctica, sino porque pienso que la psicóloga que soy hoy en parte ha sido gracias a que yo me he ido por ese camino, porque me motiva, por ejemplo, si hay algo que me dice un paciente, un usuario, y yo no sé, yo soy de las personas que hasta que yo no averigüe de arriba abajo y no tenga, digamos, algo, yo no descanso, ¿sí? Entonces pienso que esa disciplina, ese compromiso, esa pasión que yo tengo por mi profesión ha sido gracias a la parte clínica. Hubo un tiempo también que me gustaba la parte de neuropsicología y, digamos, eso también me llevó a leer mucho del tema, a averiguar mucho del tema y todo. Pero pues digamos, como yo, digamos, cambié en parte, poco a poco la idea, digamos, seguí documentándome en el tema, pero no tanto para estudiar esa especialización, sino como yo he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos presenciales y online, como para ir ampliando ciertos conocimientos, y ahí he ampliado un poco más de la parte de neuropsicología, pero más como en la mirada de aprender a saber en qué momentos como psicóloga y pues como psicóloga del área de la salud, de la parte clínica, es bueno remitir a una persona al área de neuropsicología y que entiendan un poco qué es, porque a veces creen que tiene que ver con el neurólogo y pues no es, no es por esa línea, ¿no? Entonces ha sido más como por ese lado y pues de resto, pues, ¿qué más? No, de resto no. Ok. ¿Tú consideras que el área de la salud es más complicada o más relevante que otras áreas? Pues yo creo que todos hacemos parte del mismo rompecabezas, ¿sí? Si cada quien aporta, no solo, yo no digo que aporte desde lo que pueda, porque eso suena un poquito mediocre a mi concepto, sino aporta desde lo que le gusta, desde su pasión, ¿sí? Entonces, mucha gente a veces, y lo digo por personas que han tenido contacto conmigo, personas que son familiares, personas que son amigos míos, personas con las que yo estuve en prácticas, psicólogos que he conocido a lo largo del tiempo, hay personas que creen que, primero, que pues cuando uno es psicólogo en el área clínica, creen que uno simplemente define si la persona está loca o no, ¿no? Pero pues obviamente va mucho más allá. Y digamos, yo me he dado cuenta, pues por mi experiencia he tenido, y agradezco mucho, he tenido la oportunidad de tener la oportunidad de trabajar con diferentes psicólogos. Precisamente uno tendería a pensar que pues yo hice todo en la universidad desde la parte clínica, pues, o sea, prácticas, trabajo de grado y demás, y no es tan así. Yo, digamos, en mi caso, yo hice la práctica en el área clínica, pero yo hice como tal la tesis con una psicóloga organizacional. En, Era sí, una materia llamada curso especial interés, el punto es que era en la parte jurídica, ¿sí? Y nosotros, fue muy chévere porque ahí yo me di cuenta cómo ella desde la organizacional y yo desde la clínica pudimos integrar esos dos mundos que a veces los profesores cuando uno está estudiando le separan tanto y no están así. Eso no es que los jurídicos van por un lado, los educativos por otro, los sociales por otro, los clínicos por otro, y en fin, porque pues ahorita hay muchas especialidades. No funciona así. A veces llegan puntos de encuentro en los que el trabajo es muy rico precisamente porque se nutre de dos o más ramas, y así pasó con mi tesis. En realidad fue algo muy bueno porque era con víctimas de acoso laboral y ella manejaba una parte pues digamos, de la evaluación de un instrumento que creamos, y yo
manejaba otra parte y pues obviamente cuando compartíamos la información fue genial. Y después también pues tuve la oportunidad de trabajar con psicólogos de otras ramas y me di cuenta que en realidad uno pues muchos dicen, ay no, pero clínica no, es esto, lo otro, yo no quiero ir a decir a una persona esquizofrénica que tiene tal cosa, pero a la hora de la verdad todas saben un poco de clínica. Y no con esto estoy diciendo que esa sea la rama superior de las demás, no. Para mí todas son importantes. Todos saben algo de eso y en realidad, digamos, eso hace que se den cuenta que uno, que nadie es superior a nadie, ninguna rama es superior a otra. Y dos, que en realidad se puede trabajar juntos cuando, cuando digamos, esos egos no están y cuando en realidad el compromiso y la pasión por lo que uno hace, digamos, está siempre presente. Y pues en realidad, digamos, he aprovechado y no solo con psicólogos, sino con personas de otras áreas también he tenido la oportunidad y es lo mismo, hay puntos en común que uno es bueno mientras esté comprometido con esa persona que necesita ayuda de ambos, ponernos de acuerdo, no en tanto negociar, sino decir cada uno desde dónde puede aportar y digamos que así es como lo he manejado yo. Ok, como que todas se unifican, sí. Sí, en realidad, digamos, mucha gente cree que cada uno es un planeta distinto y cada una gira sobre su propio eje, pero yo me he dado cuenta que tienen que ver mucho. Y lo digo porque, por ejemplo, muchos pacientes de los que yo atendí, niños, adolescentes, de consulta externa en el último empleo presencial que tuve, a mí me los mandaba la psicóloga de bienestar familiar, o el psicólogo del colegio, o la neuropsicóloga, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, ahí uno se da cuenta que, primero, pues, en realidad, todos, digamos, estudiamos una misma profesión y cada quien se fue por un camino distinto, pero llega un punto en el que todos nos encontramos por alguna situación de, llámese de algún niño, llámese de algún ambiente laboral, llámese de la señora que va a la comisaría porque su pareja lo golpea, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad llega un punto en el que estamos, digamos, nos encontramos y si eso se sabe aprovechar, yo pienso que las personas que, digamos, solicitan el servicio, primero se comprometerían más como con el proceso de atención, con todos los psicólogos que, digamos, vayan apareciendo en el camino. Y segundo, pienso que habría una mejor adherencia, digamos, al tratamiento, pues si todos los psicólogos dejaran el ego a un lado o no lo tuvieran, ¿sí? Porque a la hora de la verdad eso no, eso lo que hace es maltratar mucho la profesión y no vale la pena. Todos somos psicólogos, aquí todos hacemos parte del mismo pastel y podemos aportar, cada uno es como un ingrediente, ¿sí? Entonces a la hora de la verdad es bueno que pues todas las personas entendieran eso, todas las personas que estudian psicología y todos los que son psicólogos, pero pues a veces no es tan sencillo que lo vean así, ¿no? Ok. Entonces, bueno, no sé si mi compañero tendrá más preguntas o podríamos... No, Gina, digamos que solucionaste varias dudas. El conocimiento es muy enriquecedor para nosotros. Digamos que a lo largo de la carrera hemos tenido varias entrevistas y es como el primer acercamiento a una persona que ha tenido recorrido por clínica y asimismo que ha cambiado de ser, digamos que psicóloga presencial a psicóloga virtual. Y pues me enriquece mucho tu conocimiento. Muchas gracias. No, Ok, pues a mí me alegra, digamos, mucho poderles ayudar en este momento y pues en realidad, pues yo pienso que, digamos, hay algo clave y es bueno que, pues si esto lo ve alguien más o ustedes luego lo van a ver, eh, sepan que cuando uno le gusta algo, cuando uno algo lo apasiona, uno, digamos, hace, yo
no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque está comprometido. Y en realidad, si uno aprende eso a lo largo de la carrera, el resto de las otras cosas, de las habilidades, uno digamos, las va adquiriendo, ¿sí? Esto no es de la noche a la mañana, obviamente, pero pues todo depende del compromiso que uno tenga. Independientemente de la rama en la que esté o la que se vaya a desempeñar, todo parte del compromiso que uno tenga. Uno es el que decide, por ejemplo, qué tan comprometido está no solo con las clases, sino fuera del tiempo de las clases, y cuando ejerce con esas personas que se espera que de una forma muy responsable uno las atienda, ¿no? Y de una forma muy ética. Y mientras haya ética y haya compromiso, el resto de las cosas obviamente se van aprendiendo, y las personas valoran mucho cuando se encuentran con un psicólogo en el camino que les dice la verdad, que los trata con respeto y que en realidad tiene en cuenta su opinión. Entonces, pues, aprovechar y decirles eso. Ok. Listo, Gina. Eh, Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Por último, te queríamos decir que pues este video solamente va a ser utilizado pues para fines universitarios, estudiantiles, y pues ¿Ok? quisiéramos tu consentimiento pues para dar tu imagen. ¿Mi imagen? ¿Cómo? Sí, O sea, ¿el video? O sea, sí, eh, el video. sí, Pero es digamos que que como firmarles un consentimiento, ¿sí? sí, digamos, yo te estaba escribiendo pues para pedirte tu correo, para enviarte el consentimiento, pero pues como estamos grabando, no creo que se haya Ay, qué enviado pena, no todavía. he mirado. No, tranquila. ¿Me escribiste por dónde? ¿Por Instagram? Sí, sí, porque Pero no me sale, ese mensaje no me sale. Pero igual yo te envío el no correo por ahí. Y, pero pues, que ¿se los envíe escaneado o cómo hacemos? sí, no, digamos que puedes firmar y escanear tu firma y la pegas encima del consentimiento. Sí, sí, lo digo porque pues como tal acá en la casa yo no tengo impresora, entonces ya fuera, pues eso no está abierto. Ah, no, sí, Entonces, no, sí, tranquila. me toca como dicen, yo la firmo en un papel, la recorto, y ahí luego se los envío en, ¿qué? En PDF, como para que no se escuadre eso. Sí. Ok. Y solo es el consentimiento, ¿sí? Sí. Listo. No, Espero sí, en sí, solo es realidad el que esto les consentimiento. haya servido bastante, y pues lo que yo digo siempre, yo no soy perfecta ni mucho menos, pero pues espero que esto les sirva no solo para la materia, sino para ustedes que están estudiando psicología de una u otra manera. Espero pues poder haberles ayudado. Ok. Entonces, pues muchas gracias.